Cuando entras a una cafetería y pides un latte, no estás comprando solo café. Estás comprando una experiencia, una rutina, una ilusión de control en medio del caos. Y nadie supo empaquetar esa ilusión como Starbucks. Con más de 38.000 tiendas en el mundo y casi 36.000 millones de dólares en ingresos, la marca no solo vendía bebidas, vendía un ritual, un refugio entre el trabajo y la casa. El famoso third place, donde uno podía detener el tiempo, aunque solo fueran 15 minutos. Pero algo cambió. Hoy, las filas son largas, los precios se dispararon y la experiencia se volvió impersonal. La empresa cerró decenas de tiendas, despidió a más de 1.900 empleados corporativos y su imagen pública se deteriora entre controversias sindicales, quejas de clientes y una competencia feroz que ya la superó en mercados clave como China. ¿Qué pasó con la marca que definió el café moderno? ¿Cómo pasó de ser el símbolo del ritual matutino a convertirse en lo que muchos llaman hoy un McDonald's del espresso? Esta es la historia de cómo Starbucks creó un imperio y cómo, poco a poco, lo fue perdiendo. Los orígenes. La historia de Starbucks no comienza con una cafetería, sino con un pequeño local en Seattle en 1971. Jerry Baldwin, Seth Siegel y Gordon Bowker vendían granos de café tostado, tés y especias. No ofrecían bebidas, ni pretendían transformar la cultura cafetera. Pero eso cambió radicalmente en 1982, con la llegada de un hombre que cambiaría para siempre el destino de la marca, Howard Schultz. Schultz, entonces director de marketing, hizo un viaje a Italia que le voló la cabeza. En Milán, descubrió los espresso bars, lugares donde el café no era solo bebida, sino ritual y comunidad. Ahí, la gente no corría con un vaso en la mano. Se detenía, conversaba, vivía el momento. Aquello no era solo consumo, era pertenencia. De regreso en Seattle, Schultz propuso transformar Starbucks en algo similar, una cafetería de encuentro, un tercer lugar entre casa y trabajo. Pero los fundadores no compartían su visión, así que Schultz renunció, fundó su propia cadena, y en solo 4 años tuvo tanto éxito que terminó comprando Starbucks por completo. A partir de 1987 empezó la transformación. Schultz rediseñó los espacios, mesas redondas para que nadie se sintiera solo, música ambiental, aromas cuidadosamente seleccionados y baristas que aprendían los nombres de los clientes. Starbucks no vendía café. Vendía una pausa emocional. Y funcionó. En una época donde el café americano se limitaba a jarros de goteo en oficinas o diners, Starbucks ofrecía capuchinos, macchiatos y lattes, como si fueran artículos de diseño. En lugar de una bebida utilitaria, era una experiencia cosmopolita. Rápidamente, el concepto se expandió. De 6 tiendas pasaron a 3.500 para el año 2000. Incluso durante la crisis de 2008, Schultz volvió del retiro para rescatar el alma de la empresa. Cerró todas las tiendas por un día para reentrenar a los baristas, trajo nuevas máquinas de espresso y volvió a priorizar la calidad y el ambiente. Por un tiempo, recuperó la magia. Starbucks seguía creciendo, ahora también como símbolo de responsabilidad social y consumo ético. Pero como veremos más adelante, lo que empezó como un santuario para el café y la conexión humana, pronto empezó a convertirse en una línea de ensamblaje con aroma a vainilla. El éxito. En la década de los 90 y los primeros años del 2000, Starbucks no solo creció, se convirtió en un fenómeno cultural global. No vendía solo café, vendía identidad. Una bebida con tu nombre, escrita a mano. Un sillón cómodo. Wi-Fi gratis. Música de Norah Jones. Era el único lugar donde millones de personas podían detenerse, mirar por la ventana y sentir que el día estaba, por fin, bajo control. Y en términos de negocio, el modelo fue impecable. Starbucks abría hasta 2 tiendas por día. Se volvió tan omnipresente que en ciudades como Nueva York podías ver 2 sucursales a menos de 100 metros de distancia. En 2012, solo el frappuccino generaba más de $1.000 millones al año. Starbucks era rentable, amada y aparentemente invencible. Su expansión internacional también fue un acierto. En China, por ejemplo, Starbucks logró posicionarse como un lujo accesible para la creciente clase media. Entre 2017 y 2020, abrió más de 3.000 tiendas en ese país, ganándose un lugar simbólico en la vida urbana de millones. Y mientras otros competidores luchaban por precios bajos o rapidez, Starbucks apostó por la experiencia. Decoración cuidada, música ambiental,
entrenamiento barista y el famoso third place. Esa pausa entre el caos del hogar y la presión de la oficina donde uno podía recargar, literal y emocionalmente. Durante años, esa promesa fue suficiente. Schultz incluso convirtió Starbucks en una marca socialmente responsable, promovió prácticas de comercio justo, apostó por la sustentabilidad, apoyó derechos laborales y convirtió sus tiendas en vitrinas de valores progresistas. Starbucks no solo era cool, era correcta. Pero con el tiempo, ese éxito se volvió rutina. La experiencia se estandarizó tanto que empezó a sentirse industrial. Los baristas ya no miraban a los ojos, solo miraban la pantalla. Las órdenes dejaron de ser rituales personalizados y pasaron a ser números impresos. Orden 1738. El tercer lugar se volvió un pasillo de espera. Al mismo tiempo, la presión por seguir creciendo obligó a la empresa a priorizar eficiencia sobre cercanía. Y aunque las cifras seguían en verde, la magia comenzaba a desvanecerse. La experiencia ya no sorprendía. El menú empezaba a saturarse de bebidas que eran más postre que café. Y los precios subían. Entonces llegó la pandemia. Y lo que antes era una pausa social, se volvió un riesgo de contagio. Starbucks, que había construido su imperio sobre la permanencia y el encuentro, tuvo que transformarse en una máquina de pedidos rápidos. En ese giro, perdió algo más que clientes. Perdió el alma. La caída. Cuando el mundo se detuvo en 2020, Starbucks también. Su modelo de negocio, basado en que la gente se sentara a convivir, quedó obsoleto en cuestión de días. El café dejó de ser un ritual compartido y volvió a ser lo que era antes de Schultz, solo una fuente de cafeína. El impacto fue inmediato. Las tiendas cerraron temporalmente, pero muchas nunca volvieron a abrir. El consumo cambió. La gente dejó de buscar un lugar para quedarse y empezó a buscar una bebida para llevar. Y mientras el mundo se adaptaba, Starbucks quedó atrapada en un limbo. No era lo suficientemente rápida como un drive-thru, ni lo suficientemente cálida como un lugar de encuentro. En medio del caos, surgieron nuevos competidores. Marcas como Dutch Bros o Seven Brew crecieron rápidamente gracias a modelos enfocados en velocidad, conveniencia y precios bajos. Y lo peor, en China, Luckin Coffee duplicó su número de tiendas y ofrecía bebidas más baratas, personalizables y sin fila. En menos de una década, Starbucks perdió allí más del 60% de su participación de mercado. Mientras tanto, en Estados Unidos, las quejas no tardaron en aparecer. Largas filas, órdenes mal preparadas, precios que subieron más del 25% desde 2020. Clientes que antes eran fieles ahora se preguntaban, ¿por qué estoy pagando $7 por esto? Incluso el icónico Pumpkin Spice Latte dejó de emocionar. Ya no era un ritual de otoño, sino solo otro producto caro que no justifica su precio. Y en un intento por mantenerse a flote, Starbucks tomó decisiones que traicionaron su propia esencia. Redujeron asientos, aumentaron pedidos móviles y reemplazaron interacciones humanas por algoritmos de eficiencia. Las tiendas dejaron de parecer salas de estar para convertirse en estaciones de entrega. Donde antes había olor a café y conversación, ahora hay bip de máquinas y pantallas de pedidos. A esto se sumaron decisiones corporativas difíciles de justificar. Más de 1.900 despidos en oficinas, cierres masivos de tiendas y un ambiente laboral marcado por la tensión sindical. Mientras el CEO cobraba $13 millones al año, los baristas enfrentaban estrés, escasez de personal y turnos extenuantes. La marca que alguna vez vendió humanidad y comunidad se volvió una fábrica de lates. Y es justo aquí donde aparece el verdadero golpe emocional. Porque Starbucks no solo vendía café, vendía algo mucho más profundo. La ilusión de estabilidad. En un mundo caótico, sabías que tu café estaría listo a las 7:30, que la música sonaría igual, que el olor sería el mismo. Vendían certeza emocional. Pero cuando esa promesa se rompe, el precio no es solo financiero, es existencial. Y eso plantea la gran pregunta. ¿Cuántas veces puedes cobrarle a la gente por un ritual vacío antes de que empiecen a buscar algo real? Ese es el verdadero dilema de Starbucks. No que el café sea caro. No que haya competencia, sino que ya no representa nada. Lo que antes era un tercer lugar, hoy es solo un número de pedido, una aplicación, un cupón, una transacción más. Y en una era donde la gente busca autenticidad, ¿qué tan sostenible es una marca construida sobre la nostalgia?
Porque ahora mismo, Starbucks enfrenta un escenario que va más allá de la caída de ventas. Está lidiando con la pérdida de confianza emocional. Y eso, en branding, es más devastador que cualquier cifra roja. Las cifras lo confirman. En 2024, la empresa perdió más del 15% de su valor en bolsa. Falló en alcanzar su meta de ingresos. Y sus propios clientes reportan abandono de la app por precios y tiempos de espera. En Manhattan, un usuario pidió un café por la app. Decía 10 minutos. Lo recibió en 22. Esperar aquí se siente como estar en el DMV, dijo. Eso, para una marca que construyó su imperio sobre la eficiencia emocional, es una sentencia. Y mientras todo eso pasaba en Estados Unidos, Starbucks intentaba recuperar terreno en China. Abría más tiendas, invertía en remodelaciones y prometía un nuevo comienzo. Pero la realidad era otra. Sus rivales ofrecían lo mismo, más rápido, más barato y sin pretensiones. ¿Cómo compites con alguien que hace mejor lo que tú prometías ser? El cliente de hoy ya no compra por lealtad, compra por valor, compra por experiencia. Y si Starbucks no logra ofrecer ni lo uno ni lo otro, ¿qué le queda? La empresa dice que está reconstruyendo la experiencia, que planea usar inteligencia artificial, rediseñar interiores y traer de vuelta esa sensación de hogar. Pero la pregunta es, ¿la gente quiere volver? Porque mientras Starbucks intenta resucitar el pasado, una nueva generación de consumidores ha encontrado en cafeterías locales, en cápsulas caseras o incluso en cadenas más baratas, nuevas formas de ritual, más accesibles, más humanas, más reales. Y es en este punto donde debemos preguntarnos, ¿qué representa hoy Starbucks para el mundo? Porque si ni siquiera tú crees en tu propio ritual, no esperes que los demás lo hagan. La actualidad. Hoy, Starbucks sigue siendo una de las marcas más reconocidas del planeta, pero su brillo se ha opacado. En 2024, la compañía reportó 6 trimestres consecutivos de caídas y sus beneficios se redujeron en un 50%. Más de 1.900 empleados corporativos fueron despedidos en menos de un año. Y, aunque la empresa aún controla el 26,5% del mercado de cafeterías en Estados Unidos, su dominio ya no se siente tan sólido. En China, su antigua mina de oro, Starbucks pasó de tener más del 40% del mercado a menos del 15%. Su principal rival, Luckin Coffee, no solo lo superó en número de tiendas, sino que está comenzando a expandirse hacia el mercado estadounidense, donde Starbucks solía sentirse intocable. Frente a este escenario, la compañía apuesta por remodelaciones, precios más estables y una nueva promesa: reconstruir el tercer lugar. Pero mientras anuncia inteligencia artificial y nuevas butacas, muchos se preguntan si esa visión sigue teniendo sentido en un mundo donde el café ya no se comparte, sino que se consume en movimiento. Porque Starbucks no cayó por vender mal café. Cayó por olvidar lo que realmente vendía: una emoción, un refugio, una pausa real en medio del caos. Y cuando una marca olvida su propósito, el cliente también lo olvida. Hoy, Starbucks sigue abierto. Pero la verdadera pregunta ya no es si sobrevivirá, sino si alguien aún lo necesita.